Pues darle la más cordial bienvenida, ¿verdad? Que tengan una feliz tarde y pues qué bueno volver a encontrarnos una vez más aquí por medio de la aplicación Zoom, ¿verdad? En la clase de Cálculo 2. Recordarles que mañana vamos a tener una pruebita, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Habíamos quedado de que era del tema de las funciones racionales de seno y coseno, si lo recuerdan, ¿verdad? sí. Va a Sí, ser esa es. hacer una prueba, ¿verdad? En el horario de la clase siempre le vamos a poner un determinado tiempo, ¿verdad? Unos 25 minutos más o menos por ahí, y vamos entonces con un ejercicio de repente bastaría, ¿verdad? Con un valor de 10 puntos y pues ustedes lo resuelven en su cuaderno y luego yo les voy a habilitar una opción ahí donde me puedan subir su captura de su trabajo para que yo pueda revisar su trabajo después, ¿verdad? Y poder calificarles esa pruebita. Se supone que es un rato nada más y es algo sencillo, ¿verdad? No debería por qué estresarlos ni mucho menos afligirles, va suficiente con ese montón de contagiados que hay de esa enfermedad ahorita como para seguirse preocupando más uno, ¿verdad? Así que no, ¿verdad? Lo importante es que ustedes han estado atendiendo el llamado a las clases, ¿verdad? Que me han estado enviando las tareas y pues ahí vamos a ir, ¿verdad? Poco a poco. En esta semana evaluando algunas cosas, ¿verdad? Tengo que enviar un documentito de la pastoral, tengo que asignar unos problemas del libro también. Todo esto, sobre todo lo de los problemas del libro, lo podemos dejar para cuando ustedes regresen después de Semana Santa para que tengan más tiempo libre para hacerlo, ¿verdad? Y no estar bajo la presión de querer terminar esta semana con todo. Dije, Ajá, dígame. una pregunta, o sea, los exámenes siempre van a ser después de Semana Santa. Pues fíjese que todavía no nos han dicho nada, pero yo al menos estoy mentalizado que van a ser después de Semana Santa y vía así en la computadora también, en la plataforma. Pero no porque Pero hayamos... en línea va a ser el examen, ingeniero. ¿Cómo? En línea va a ser el examen. En línea. ¿Sí? Se supone que sí, pero es que no tenemos nada oficial. Yo le digo, o sea, de mi propia opinión, le digo que así creo que va a ser, porque yo no miro si ni Italia ni España han levantado sus toques de queda, ¿verdad? Ni China ni nadie, cuanto menos nosotros, más bien como Nosotros vamos comenzando. cuando Sí, más, además que un comunicado dice que se iban a alargar 2 semanas más ¿el a qué? la cuarentena. La cuarentena. Sí, Bueno, está hasta el 12. por eso le digo, entonces lo más seguro es que vayan a hacer exámenes en línea, pues ustedes, ¿verdad? ¿Cómo los vamos a diseñar nosotros? Pues todavía la verdad ni nos han dado la capacitación, ¿verdad? Poco a poco, según van llegando los tiempos de las cosas, la universidad nos va capacitando, pues. Entonces, por eso les digo que en este momento se me hace bien difícil decir así cosas, ¿verdad? Que ya haya recibido oficiales yo, pero pues la lógica y el sentido común me dice que los exámenes van a ser desde sus casas. Ah, bueno. ¿Sí? Y reposición va a haber siempre. Pues tiene que haber Sí, ¿verdad? para mí que se tienen que dar todas las cosas como que si estuviéramos en el aula. Así es. Entonces, lo que hay que seguir haciendo es Sí, normalmente. Lo que hay que seguir haciendo es seguir entregando las tareas que se dejan, ¿verdad? Seguir participando en el aula virtual, más que todo no tanto por un punto de asistencia, sino que para que le queden claras las cosas a uno, pues, porque al final, pues, recuerden que ustedes van a otro curso que se llama ecuaciones diferenciales y entonces allá se va a necesitar que ustedes dominen ciertas cosas, pues, y bueno, ojalá yo les esté dando una buena base de lo que van a necesitar. Si mi tranquilidad era que ya el segundo parcial ya lo habíamos evaluado, que es lo que más se necesita en cálculo 2 en ecuaciones de cálculo 2 en ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces yo en ese sentido me quedo así con paz, aparte de que siento que lo que estamos haciendo pues ha tenido bastante aceptación de parte de ustedes y creo yo que estamos mejor que como estuvimos la primera semana solo pegando recortes y subiendo videos de YouTube. Creo que así tenemos una interacción más directa, ¿verdad? En donde podemos, aclarar mejor las dudas,
dar mejor los temas, preguntar en el momento, ¿verdad? Y creo que es mejor para todos, pues. Así que yo creo que vamos bien. Sí, está mejor así. Solo no se les olvide, mañana va a ser la pruebita en el horario de la clase, entonces yo esperaría estar abriendo la prueba a las 4 y pues por tarde estarla cerrando a las 4:30 ya con todo y el tiempo de su envío, ¿verdad? Ahí mismo, yo le pongo que se van a tardar, ¿qué le digo? Por decir un número, unos 5 o 10 minutos para resolver el problema, 10, póngale para resolver el problema y luego pues inmediatamente tomarle la captura, subirla como que si fuera una tarea común y corriente, ¿verdad? Y luego pues mandar el archivo, ¿verdad? Y yo lo voy a ir descargando para írselo revisando y pues ahí sí me van a tener un poquito de paciencia para que poco a poco, ¿verdad? Sea después de Semana Santa o antes, no tengo idea, irles dando el resultado de la prueba, pues, ¿verdad? ¿Estamos claros entonces? Sí, Sí, estamos ingeniero. claros. Sí, ¿verdad? Recuerden que básicamente los dos momentos en los que van a necesitar conectarse a la plataforma son el momento en el que van a entrar para ver el ejercicio de la prueba, ¿verdad? El archivo que les voy a poner del ejercicio de la prueba. Ahí, pues, si ustedes quieren, se pueden desconectar, trabajan, y luego la nueva conexión para subir la captura del ejercicio, ¿verdad? Que esa sí les pido, por favor, que hagan un buen enfoque, ¿verdad? Para que yo pueda ver con claridad lo que está escrito ahí, poder, ¿cómo se llama? Calificarlo de una forma más fácil para mí, pues, ¿verdad? Entonces, creo que eso sería como las instrucciones. No sé si quieren preguntar algo más. ¿No hay preguntas? Ah, sí, está bien. Bueno, entonces vamos a continuar, porque recuerden que una de las instrucciones de la coordinación académica fue que nosotros priorizáramos los temas, ¿verdad? Pues que consideráramos más importantes. Yo hasta ahorita he venido dándoselos, ¿verdad? Digamos que prácticamente todos, ¿verdad? Porque pues casi que todos son importantes. Sin embargo, bueno, ya es el momento entonces de avanzar al siguiente tema, después de haber visto las integrales impropias, que es el tema de las derivadas parciales. Entonces, ese tema lo vamos a ver en la sección 12.3. Aquí ahorita voy a compartirles la pantalla. En la pantalla el libro, ahí está el título. Sección 12.3, derivadas parciales. Pues este tema está en su libro, en la página 900, perdón, en el libro de cálculo de Layton, en la página 942. Ahí está. No debería, ¿verdad?, ser un tema para nada complicado, porque la verdad es que en esta ocasión yo no voy a tener que explicarles así como algo nuevo, porque las reglas de derivación que vamos a usar en este tema son las mismas de cálculo 1, son las mismitas reglas, la misma regla para derivar una potencia, para derivar un producto, para derivar un cociente, para derivar un logaritmo, un Euler, ¿verdad? Un exponencial natural, son las mismitas reglas. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué el nombre de derivadas parciales? Antes de decirles acerca de la palabra parciales ahí, quiero decirles que todas las derivadas que nosotros realizamos en cálculo 1, no hubo necesidad de decirle todo el nombre de derivadas totales, aunque así era el nombre completo. Nosotros simplemente nos referimos a ellas como derivadas. En este caso sí ya aparece la palabra parcial, pero eso se debe a que la función que vamos a derivar va a estar expresada en más de una variable. Va a estar expresada, por ejemplo, en términos de las variables x, y, z, en términos de las variables a, b, c, d, e, f y el abecedario completo, si ustedes quieren, no hay problema en eso. Pero la palabra parcial es porque aunque la función esté expresada en varias variables, la derivación se hace con respecto a una de las variables nada más.
Quiere decir que de todas las letras, voy a decirles así, que estén ahí, solo una la voy a considerar como variable y todas las demás van a ser consideradas como constantes. Y acuérdense ustedes que si una constante está solita, su derivada es 0. Y si una constante está multiplicando a una variable, la constante se copia y se multiplica por la derivada de la variable. Entonces, para que no hablemos más así en el aire, ¿verdad? Nada más, vamos a ver en la sección que está planteada, en la guía de la sección que está planteada ahí en el libro de Layton, qué ejercicios nos ponen. Entonces, recuerden, sección 12.3 y nuestro objetivo es calcular la derivada parcial de una función. Entonces, vamos a empezar, digamos, voy a empezar con el ejercicio número 2. Ahí voy a ir explicando algunas cositas, ¿verdad? Entonces, permítanme. Entonces, el ejercicio 2 dice lo siguiente. Nos da la función f de xy igual a 4x al cuadrado menos 3xy. Y luego nos dice d sub 1 f de xy. Así en esa forma. Entonces, vamos a derivar esa función. Vean ustedes que la función dice acá, en este operador, que va a estar expresada en términos de dos variables, de las variables x y y, y en efecto, así podemos ver que viene ahí. Así como nosotros en cálculo 1 usamos como operador para representar a la derivada, usamos f' de x, usamos y', también recuerdo que usábamos d de y sobre d de x, por mencionar algunos de los operadores que se usan en cálculo 1 para representar a la derivada. También aquí en las derivadas parciales se usa este operador, ¿ves? En este caso es d sub 1f. ¿Qué representa el 1? Bueno, el 1 lo que me sugiere es que esta derivada parcial, ¿verdad? Que eso representaría, que esta derivada parcial la tengo que calcular con respecto a la primera variable, es decir, con respecto a x en este caso. Si en lugar de tener un 1 tuviera un 2, entonces yo ya sé con eso que me están diciendo que calcule la derivada de esta función con respecto a la segunda variable, que en este caso sería y. Entonces, esa es una manera de representar la derivada parcial, pero tampoco es la única, porque también la derivada parcial se puede representar no con la d, sino solo con la f minúscula nada más. Y digamos, si yo quiero derivar con respecto a x, puede ser que esa f solamente lleve un 1. Y eso de f sub 1 me sugiere a mí que tengo que hacer la derivada parcial con respecto a x. Si no se quiere usar el número 1, en el caso de la f minúscula, no mayúscula, sino que minúscula, también se puede utilizar x. Y el hecho de que diga f sub x también me sigue diciendo esto mismo, que tengo que derivar con respecto a x. Y como también se puede utilizar este operador en el caso de las derivadas parciales, voy a escribir este operador. Pero la diferencia es que esta d es como una d de letra de molde que nosotros usamos para escribir y que representa la derivada total en cálculo 1, pero acá en nuestro tema de las derivadas parciales, la D, esa D como redondita, se cambia por una D que se llama D de Jacobi. Así, D de Jacobi. Jacobi, pues, era un matemático, ¿verdad?, de la antigüedad que creó esa letra. Jacobi, J-A-C-O-B-I. Entonces, esa D de Jacobi es una D un poco como más curva, mucho más curva que esta, y es así. Derivada parcial de y con respecto a la derivada parcial de x. Entonces, casi como un 2 parece más que una d parece un 2. Ustedes la pueden ver en su libro. Quiero ver si se me hace fácil mostrarles cómo se mira esa d de Jacobi aquí en el libro.
Vamos a ver. En la definición es probable que haya. Aquí vamos a encontrarnos con algunas. Aquí está. En este caso, esta es la D de Jacobi. Entonces, como pueden ver, es como una especie de 2 o, no sé, una A para algunos, ¿verdad? No sé, por ahí anda la cosa. ¿Eh? Observen, esa es la D de Jacobi. Entonces, nosotros podemos utilizar esa D también para representar a la derivada. Cualquiera de estos, ¿verdad? Y tal vez algún otro que vaya apareciendo ahí en las instrucciones. Ahora, les aseguro que invertí más tiempo en explicar esto que en lo que voy a hacer el ejercicio, porque los ejercicios, pues realmente, al menos todavía, hablando de polinomios, no deben ser nada complicados, porque es como derivar un polinomio por la derivación ordinaria. Observen ustedes. Voy a hacer la derivada parcial entonces con respecto a x. Entonces, como los términos se están restando, significa que para derivar la expresión, igual que en las derivadas totales, tengo que derivar término por término porque hay una resta. Entonces quisiera preguntarles, con respecto a x, ¿cuál es la derivada de 4x al cuadrado? 8x. Por supuesto, es 8x. El menos lo voy a copiar, y de acá, de este término que sigue, yo quiero dejarles bien en claro que 3 es una constante, pero también la y es una constante. Y usted me va a decir, ¿cómo que la y es una constante si es una variable? No es variable, no es variable porque estamos derivando con respecto a x, ¿verdad? Entonces, esto es una constante y esta es una constante. Recuerden, si esas constantes, tanto el 3 como la y, fueran términos que están solitos, sumándose o restándose, pero solitos, su derivada sería 0. Pero como están multiplicando a la x, su derivada no es 0. Entonces, les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la derivada con respecto a x de 3xy? 3y. 3y. Por supuesto que es 3y. ¿Por qué razón? Porque las constantes se copian, miren, se copian. Digamos, si yo hiciera el problema súper despacito, las constantes las copio y las multiplico por la derivada de la función. Y como en este caso estamos derivando con respecto a x, la derivada de x es 1. Entonces, 3y por 1 es de ahí donde me da el 3y que tengo ahí. Y una vez que usted haya llegado a tener eso, significa que el ejercicio ha terminado. Así de fácil, así de corto. Vamos a escribir ahora otro ejercicio que en apariencia asusta, pero van a ver ustedes que cuando lo hacemos es un ejercicio fácil. Y hasta se lo voy a presentar aquí en pantalla para que ustedes pues lo puedan ver, que así como lo copio, así viene en el libro y es grandísimo. Es el ejercicio número 10. Entonces ahí lo pueden ir copiando, el número 10. Entonces la función dice que está expresada en términos de las variables R, S, T, U, V, W. Imagínense solo copiar eso, ¿verdad? Ahora dice que los términos son 3R cuadrado ST más ST cuadrado V menos 2TUV al cuadrado menos 2TV al cuadrado menos TVW y termina diciendo, después de menos TVW, dice más 3UW al cuadrado. Más 3UW al cuadrado. Y lo que me piden es F sub B de RS, bueno, todo otra vez, ¿verdad? De R, S, T, U, V y W. Bueno, ahí está. Espero que ya lo hayan copiado para que podamos ver la pizarra. Entonces, me dan toda esta función y me piden, de acuerdo a este operador,
la f minúscula con la variable en subíndice, me dice calcule la derivada parcial de toda esta función con respecto a b. Y como les decía, como al copiarlo se mira tan largo eso y con tanta variable revuelta ahí, pareciera que va a ser complicado, pero el principio simplemente es que vayamos derivando término por término, nada más, término por término. Entonces, y claro, término por término, pero considerando que la variable es b, ¿verdad? Y que todos los demás, sean números o sean letras, son constantes, ¿verdad? Son constantes. Entonces, comencemos. Con respecto a b, ¿cuál es la derivada de 3r cuadrado st? ¿Es el mismo? Es el mismo. Bueno, pero es que sería el mismo si este término tuviera aquí una b. Porque si tuviera una b, yo copiaría la constante, que es toda esta, y la multiplicaría por la derivada de b, que es 1. Y 3r cuadrado st por 1 me da lo mismo. Pero en este caso, como ustedes pueden apreciar, este término no contiene a la variable. Y si no contiene la variable, yo puedo decir que toda esta expresión es una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? Cero. 0, por lo tanto la derivada de esta expresión es 0 porque no contiene a la variable b, no la contiene. Entonces es 0. Descartado este término. Ahora vamos con este. ¿Cuál es la derivada de st? 4T. El mismo. A ver, permítame. Permítame un momentito. Otra vez la pregunta. ¿Cuál es la derivada de st cuadrado b? El mismo. El mismo. St cuadrado. ¿No? ¿Cuál? St al cuadrado. Correcto, hasta ahí. Entonces no el mismo, porque la derivada de st cuadrado b es solo st cuadrado. ¿Por qué razón? Porque el st cuadrado se copia y se multiplica por la derivada de la variable. Y recuerden que la derivada de b es 1. Entonces, st cuadrado por 1 solo me queda st cuadrado, no el mismo. Así que ahí está. Ahora vayamos acá. Este menos, simplemente lo voy a escribir y les pregunto. ¿Cuál es la derivada de 2tv al cuadrado? ¿Cuál es la derivada de 2tv al cuadrado? 4TU. 4T. Correcto, 4tv, porque en este caso la b queda porque es la parte donde decíamos en cálculo 1, bajo el exponente, copio la variable y le resto 1 al exponente. Exactamente, entonces me queda 4tv. Perfecto, perfecto. Menos, ¿cuál es la derivada de tw? TW. Por supuesto, tw, porque son constantes que están multiplicando. Entonces se copian y se multiplica por la derivada de b, que es 1. Ahora, miren qué gran diferencia sería si, o qué gran diferencia va a ser en el otro término. ¿Cuál es la derivada de 3uw al cuadrado? 0. 0. Correcto, es 0 porque es un término que no contiene a la variable. Y si no contiene a la variable, su derivada es 0. Y una vez que usted haya hecho esas derivadas, entonces el problema ha terminado. Como pueden ver, entonces, no está, pienso yo, muy complicado. No lo sé, Rick, me parece falso. Lógicamente que también, ¿verdad? Solo he estado tomando hasta ahorita para darle la introducción al tema, polinomios. Ahorita le vamos a subir un poquito el nivel, ¿verdad? De los ejercicios, agregándole ya expresiones que tengan funciones trigonométricas, funciones logarítmicas, funciones exponenciales, radicales, productos, cocientes, de esas cosas que a ustedes les gustaron bastante en cálculo 1. Ya decía yo que tanta cosa buena.
Ok, entonces voy a mostrarles algunos ejercicios que están ahí en la siguiente página. Ahorita estamos en la página 952, pero me voy a pasar a la 953. Y voy a mostrar, por ejemplo, ahorita el ejercicio número 18. El ejercicio 18. El ejercicio 18 dice R igual a E a la menos teta coseno de teta más phi. Coseno de teta más phi. Y lo que nos piden, ahí está la D de Jacobi, lo que nos piden es calcular la derivada parcial de R con respecto a la derivada parcial de teta. Eso es lo que nos dice el ejercicio número 18. Entonces, por acá lo tenemos, R igual a E a la menos teta coseno de teta más phi. Recordemos que este es el argumento de la función trigonométrica. Por lo tanto, esta expresión que estoy señalando aquí es una sola función que, como ustedes pueden ver, al no haber un signo positivo o negativo entre la función exponencial y la función trigonométrica, entonces podemos ver que esas funciones se están multiplicando. Y una observación muy importante que hay que hacer es que como la derivada la están pidiendo con respecto a teta, entonces la variable teta está en ambas funciones, tanto en la exponencial como en la trigonométrica. Y como esas expresiones se están multiplicando, para poder derivar tengo que aplicar la regla del producto, porque hay un producto ahí. Antes de hacer el ejercicio 18, quiero hacer la mención de que también me pudieron pedir la derivada de R con respecto a la otra variable, que es la variable phi, ¿verdad? Entonces, si esa hubiera sido la derivada que me pidieran, yo ahorita no tendría que preocuparme por trabajar con la regla del producto. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque Euler a la menos teta, al no contener la variable, entonces esta sería una constante. Y como esta constante está multiplicando a la función, yo simplemente tendría que decir, si fuera este el caso, tendría que decir la constante, ay, ya me está aquí, increíble, no sentí nada del tiempo, ya me avisó de que me quedan 10 minutos. Entonces, la constante, entonces, como es una constante porque no contiene la variable, la constante la copiaría la constante y la multiplicaría por la derivada de la función. Entonces, yo quisiera que me ayudaran ustedes ahorita a decirme a qué es igual la derivada de coseno de teta más phi. Solo les quiero, antes de que me digan la respuesta, porque yo sé que me la van a decir, solo quisiera recordarles que para derivar esta función trigonométrica, nosotros la derivábamos ahí en cálculo 1 en 3 pasos. El primer paso es derivar la función trigonométrica bajo su derivada respectiva. El segundo paso es copiarle el argumento a esa derivada. Y el tercer paso es derivar el argumento. Entonces, intentémoslo. ¿Cuál es la derivada de coseno de teta más phi? Menos phi seno, paréntesis, teta más phi. Ajá, no es esa. ¿Alguien más que lo quiere intentar? ¿Alguien más que lo quiere intentar? Vamos a ver, hagámoslo juntos. Menos, Ajá, dele, inténtelo. menos seno Ajá, de teta más phi ajá. por 1. Correcto, ese es. Exactamente ese es. Derivo primero la función coseno. La derivada de coseno es negativo seno. Ahí vamos súper bien. El segundo paso es copie el argumento. Vamos súper bien. Y el tercer paso es derive el argumento. Entonces, como en este caso estoy derivando con respecto a phi, la derivada de teta es 0, porque es una constante. Y la derivada de phi es 1. Entonces, así es.
La derivada de coseno de teta más phi es menos seno de teta más phi por 1. Insisto en cómo lo hicimos. Derivamos primero la función trigonométrica, derivada de coseno negativo seno. Segundo, copiamos el argumento. Y tercero, derivamos el argumento. Y esta expresión, pues acá ya solamente habría que multiplicar, ¿verdad? Para sacar el resultado. Entonces, ¿qué le digo? 1 por menos 1 me da menos 1, Euler a la menos teta, seno de teta más phi. Y entonces esta sería nuestra respuesta. Pero en el caso, insisto, de que estuviéramos derivando con respecto a phi, que es pues más sencillo porque simplemente está nada más el phi en una función, no en las dos, ¿verdad? Entonces, eso es importante que nos haya quedado claro. Vamos a ver si los minutos me alcanzan para hacer el que nosotros tenemos que realizar. Vamos a ver, voy a borrar esto. Ok, entonces nosotros en el problema original que trae el libro dice la derivada con respecto a teta. Entonces, como la variable teta está en ambas funciones, tanto en la exponencial como en la trigonométrica, y las expresiones se están multiplicando, le tengo que aplicar la regla del producto. Entonces voy a comenzar. Recordemos que la regla del producto decía así en palabras: primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Entonces vamos a ir escribiendo cada una de esas funciones. Entonces dice, la primera función, eso significa que solo la copio. Primera función por la derivada de la segunda. Aquí va la pregunta otra vez. ¿Cuál es la derivada de coseno de teta más phi? Menos seno, entre paréntesis, delta más pi por 1. Correcto. Bueno, entonces ya tengo yo la primera parte de la regla que dice primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función, por la derivada de la primera. ¿Y cuál es la derivada de Euler a la menos teta? Euler al menos delta. A ver, otra vez, es que se oía... Negativo Euler a la menos teta. Correcto, eso. Negativo Euler a la menos teta. La derivada de e a la menos teta, acuérdense que estos teoremitas sí hay que tenerlos fresquitos, ¿verdad? Que cuando nosotros derivamos e a la u, la derivada es e a la u, pero por la derivada de su exponente. Entonces, en este caso, la derivada de menos teta es menos 1. Entonces, yo podía escribir el problema como e a la menos teta por menos 1, o de una sola vez, como quien me lo dictó, menos e a la menos teta. Esa es mera cuestión ahí de gustos, como usted lo quiere expresar, ¿verdad? Lo puede dejar así como está ahí, que ya está, digamos, multiplicado, o lo pudo haber puesto así. Así. La derivada de e a la menos teta es e a la menos teta por la derivada de su exponente, que es menos 1. Así, o como me lo dieron ya aquí ustedes. Esa es mera cuestión de gustos. Entonces ahora vamos a multiplicar. Recuerden que esta expresión está separada de esta por este signo más. Entonces nos quedaría que la derivada parcial con respecto a teta es 1 por menos 1, acá por el menos 1, me da menos 1. No es necesario que le pongamos el 1. Entonces me queda 1 por menos 1 menos 1. Euler a la menos teta, seno de teta más phi. Eso nos da esta parte. Ahora vamos a la otra. Más por menos da menos, ¿ve? Y pues acá lo puede copiar como está ahí, o yo prefiero poner la exponencial primero y la trigonométrica después. Entonces, más por menos da menos, Euler a la menos teta, coseno, Euler a la menos teta, coseno de teta más phi. Con que llegue ahí usted, me basta.
¿Y por qué le digo con que llegue ahí? Hay factor común, ¿verdad? ¿Ah? ¿Se puede sacar factor común o no? Correcto, se puede sacar factor común del signo menos y se puede sacar factor común del Euler a la menos teta. ¿Ve? Entonces, en el tiempito que me queda, solo por cuestiones de dejarlo hasta el punto más simple, aunque la respuesta ahí me basta a mí, ¿verdad? Pero para llevarlo a una respuesta más simplificada, le voy a sacar el factor común menos, que está repetido, el factor común Euler a menos teta, que está repetido, y acá adentro de este corchete voy a poner las divisiones de cada expresión entre el factor común. Entonces, cuando dividimos el primer factor entre menos Euler a la menos teta, se cancela menos Euler a la menos teta y nos queda seno de teta más phi. Ahora aquí venimos y dividimos. Menos entre menos da más. Euler entre Euler se eliminan, ¿verdad? Y me queda nada más coseno de teta más phi. Y acá, ojo, porque la respuesta sería esta, porque estos dos no se pueden sumar. Hasta ahí se deja. A menos que estuvieran elevados al cuadrado, que usted sabe que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Pero de lo contrario, ahí se quedaría la respuesta. Si alguien todavía dijera, no, hombre, pero es que a mí no me gustan las respuestas con exponente negativo. Bueno, todavía podría llevarse al Euler a la menos teta como denominador de esa suma, cambiándole el signo de negativo a positivo. Pero ya todas esas cosas son lujo, ¿verdad? Así que ahí yo se lo dejo a su gusto. Por lo menos conmigo, hasta aquí que llegue me basta. Hasta ahí que llegue. Bueno, entonces, mañana la pruebita, ¿verdad? A las 4 de la tarde, le voy a asignar unos 3 ejercicios de tarea de estos, pero no para mañana, sino que para el día miércoles, ¿verdad? Para que pues pueda tener tiempo de resolverlos. De mi parte, ha sido un placer como siempre, ¿verdad? Un gusto poder haber compartido con ustedes y les subo mañana la prueba, porque mañana no los voy a ver. Así que nos vemos el miércoles. Que tengan feliz tarde, jóvenes. Bueno, Inge, feliz tarde. Bueno, nos vemos. Gracias, ingeniero. Sí, tarde, nos vemos. Gracias. Feliz tarde, ingeniero. Bye. Bye, bye.